Pues sí, es una cosa que resulta poco intuitiva y con lo que nos han enseñado de los virus y las bacterias resulta prácticamente increíble, ¿eh? Porque las bacterias se descubrieron en su papel de provocar enfermedades o asociadas con enfermedades, que no eran provocadas, eran asociadas con enfermedades. Hubo una polémica a principios del siglo XX, finales del XIX, no recuerdo la fecha exactamente, entre Pasteur, que fue el padre, el que consideran padre de la medicina moderna, y que era químico, y un médico que era Béchamp, y otro médico que era Claude Bernard, que decían que las bacterias no eran causa de las enfermedades, sino consecuencia. Que las causas de las enfermedades era la miseria, el hambre y las malas condiciones higiénicas, y que ahí se veían bacterias que en muchos casos lo que estaban era intentando limpiar el organismo. Pero Pasteur fue el que las concibió como, interpretó los conocimientos de su maestro, que era Béchamp, y las describió como patógenos, como responsables de las enfermedades. Y comenzó con las vacunas. De forma, inicialmente hay unos cuantos libros sobre los fraudes de Pasteur. Y comenzó con las vacunas, con consecuencias funestas muchas veces, pero enseguida los laboratorios farmacéuticos incipientes vieron el gran negocio que podían ser las vacunas. Porque claro, un medicamento se vende al que está enfermo de ese medicamento, de una vacuna se venden miles o millones de dosis para las campañas. Entonces, desde el principio fue apoyado por intereses económicos, tenía muy buenas relaciones con el poder en general, y a partir de ahí surgió ya el tema de las bacterias como causantes de enfermedades. Todo esto ha configurado una visión de las bacterias como elementos que había que eliminar, hasta que recientemente se ha empezado a comprobar que las bacterias son partes esenciales de los organismos, que en nuestro organismo tenemos 10 veces más bacterias que células. 10 veces más bacterias que células. Tenemos en la piel ecosistemas bacterianos, que contribuyen a mantener la piel sana y no permiten el paso de otras bacterias que no deben estar ahí. Es decir, que lo que hacen no es defendernos, sino mantener el equilibrio, porque en el aire hay millones de bacterias en el aire. En el aire, por lo visto, las bacterias contribuyen incluso a la formación de las nubes y a la formación de los copos de nieve, las bacterias de la atmósfera. Es algo impresionante. En el organismo tenemos, en la cavidad intestinal, tenemos millones de bacterias que a su vez están organizadas en ecosistemas y a su vez están controladas por fagos, por virus. Los virus bacterianos se llaman fagos porque la terminología beligerante que ha habido siempre con la naturaleza decía que eran virus que comen bacterias, bacteriófagos. Pero no comen bacterias, son virus que están en las colonias bacterianas en un número de 5 a 25 veces más virus que bacterias, y que lo que hacen es controlar la población bacteriana. Y también comunican unas bacterias con otras, intercambiando paquetes de información genética. Es impresionante, es que de verdad es radicalmente diferente. Tengo un artículo de Nature en mi página en la que dice que los virus son los que controlan nuestro organismo, porque son los que controlan a las bacterias, que a su vez nos controlan a nosotros. Porque no solamente están en el intestino para producir sustancias que no podemos producir, para defendernos de otras bacterias, o sea, también son una gran parte de la función que se llama de defensa del organismo, que es en realidad equilibrio, la hacen las bacterias del digestivo. Y en eso son los virus las herramientas que utilizan. Cuando hay bacterias que no tienen que estar ahí, los virus las lisan, las deshacen. Estamos poblados de virus y bacterias que están en nuestro organismo y en el aire. Cada vez que respiramos entran y salen miles de bacterias y de virus a nuestro cuerpo. Y los que ya estoy respirando yo, dentro de poco lo vas a respirar tú. Sí, estamos todos unidos. Vivimos en el mar, hay 10.000 millones de virus por litro. Y 1.000 y pico millones de bacterias por litro de agua. En el mar lo que hacen los virus es controlar la base de la red trófica marina, porque las algas y las bacterias, si tienen alimento, pueden crecer indefinidamente, acabar tapando la superficie del mar, no dejan que la luz penetre y pueden matar la vida debajo del mar. Entonces los virus marinos lo que hacen es, como son inertes, están flotando en el mar, cuando hay demasiadas bacterias y demasiadas algas, pues las destruyen. Con lo cual, hasta que ya aclara el agua y dejan pasar también los rayos de luz.
Y ya como ya está más lejos, ya los virus no pueden infectarlas. Pero es que, digo infectarlas, no puedo evitar la terminología darwinista, no pueden destruirlas, que es su función. Además, los productos derivados de la destrucción de las algas y las bacterias son productos derivados del azufre que contribuyen a la nucleación de las nubes. Es decir, que los virus marinos conectan el mundo orgánico con el inorgánico. Cuando Lovelock estableció la hipótesis Gaia como un gran macroorganismo, que enseguida le dieron caña a los darwinistas porque decían que eso no podía ser, porque según el darwinismo era imposible, y él es darwinista, al final acabó diciendo que bueno, que era una especie de imagen retórica, que era como que no era una cosa real, ¿eh? Pues es mucho más real de lo que él pensaba. O sea, la Tierra está poblada, en un gramo de tierra hay de 40 a 100 millones de bacterias en el suelo. Y 10 metros más abajo, pues hay de 10 a 50 millones de bacterias por gramo. Y virus, pues 5 a 25 veces más. En el agua marina, en el agua dulce, en el aire. Que estamos viendo una enorme masa de bacterias y virus que son los que mantienen la vida, el equilibrio. A la luz de los datos actuales sobre los virus y las bacterias, ya se sabe que las células que nos forman están formadas por bacterias que se juntaron. La hipótesis de la simbiogénesis de Konstantin Merezkovsky, no de Margulis, pero que luego Margulis la retomó. Esto es de un ruso del siglo XIX, que fue el que emitió la hipótesis de que las células están formadas por unión de protocélulas, que entonces no se conocían las bacterias. Están formadas las células por bacterias que se han unido unas dentro de otras. O sea, nuestras células son bacterias más o menos modificadas. Pero hay características de nuestras células que no tienen las bacterias, que fueron aportadas por virus. Se ha visto, actualmente ya hay estudios que apoyan claramente la idea de que los cromosomas lineales, los telómeros y las telomerasas, la separación de la transcripción de la translación, el ARN fue aportado por virus a las bacterias. Y a partir de ahí, todos los genes que forman nuestros genomas, los nuestros y otros tejidos, han sido aportados por virus. En nuestros tejidos se expresan, hay una enorme cantidad de secuencias de nuestro genoma que es de origen viral. Virus insertados, que sus secuencias se insertan en el ADN, se colocan ahí y forman parte del ADN, y sus proteínas que producen son proteínas que forman parte de la célula. Por ejemplo, cuando hablan del virus de la gripe, que es un virus endógeno, no es un virus malo que esté por ahí, es un virus que tenemos nosotros, que es un virus que produce un mecanismo de defensa del organismo ante el estrés. Es decir, no sé si habréis oído hablar de la gripe del ejecutivo. Pues los ejecutivos, cuando están toda la semana entre estresados, están los tíos en marcha trabajando con mucho estrés, cuando llega el fin de semana y se relajan, su sistema inmunitario se deprime y cogen la gripe, sin que nadie las contagie. Llaman la gripe del ejecutivo. La gripe es un mecanismo del organismo para decirte, cálmate, descansa, vete en la cama una semanita y descansa, y ya verás como, porque no hay ninguna